En el pequeño pueblo de Candelario, enclavado en la Sierra de Salamanca, vivía una joven llamada Raquel, de 28 años, cuyo destino había estado marcado por la soledad y la extraña sombra de su propia familia. Huérfana desde niña, sus padres habían fallecido prematuramente, dejándola al cuidado de su tío Ramón, un hombre severo y autoritario, que también criaba a sus 3 hijos, todos menores que Raquel, como si de una pequeña comunidad se tratara. Desde pequeña, Raquel había vivido en una especie de burbuja, trataba más como una hermana mayor que como una sobrina, siempre protegida, pero también limitada. Su tío, a pesar de ser riguroso, nunca le había hecho daño, al contrario, se aseguraba de que no le faltara de nada, aunque no la dejaba tomar demasiadas decisiones por sí misma. Sus primos, Carlos, Héctor y Luis, eran como hermanos para ella, y aunque la convivencia era amable, había algo en el aire que hacía que Raquel sintiera que nunca sería completamente libre. A sus 17 años, el pueblo comenzó a murmurar sobre posibles pretendientes para Raquel. Era, según decían, una joven muy hermosa, con unos ojos verdes que parecían brillar con la luz de la tarde y una sonrisa que podía derretir hasta el hielo de la sierra en invierno. Ramón, sin embargo, siempre rechazaba a los pretendientes sin dar explicaciones claras, y aunque Raquel lo preguntaba, él esquivaba el tema con un ceño fruncido que hacía temblar hasta las paredes de la vieja casa familiar. ¿Por qué no puedo casarme, tío?, le preguntó una tarde, mientras el sol se colaba por la ventana de su habitación, dibujando sombras danzantes sobre las cortinas de encaje. Porque en esta casa, Raquel, solo se casa con uno de mis hijos, respondió Ramón con voz firme, dejando caer la frase como si fuera una sentencia divina. Y tú elegirás a uno de ellos. Raquel sintió que el mundo se le venía encima. No era que no quisiera casarse, sino que la idea de hacerlo con uno de sus primos la horrorizaba. Los había querido como hermanos, no como futuros esposos. Intentó razonar con Ramón, suplicándole que le permitiera al menos conocer a otros hombres, que le diera la oportunidad de decidir su propio destino, pero su tío se mantuvo inflexible. No hay discusión, Raquel, sentenció. Aquí no casamos a las chicas fuera de la familia. Pasaron los meses y Ramón insistió en que su hijo mayor, Carlos, estaba enamorado de Raquel y quería casarse con ella. Pero ella, con una mezcla de miedo y rechazo, le dejó claro que no sentía lo mismo y que jamás podría amarlo de esa manera. Carlos, sin embargo, parecía determinado y, aunque al principio trató de ser amable, poco a poco se volvió más insistente. Una tarde, cuando Raquel estaba sola en su habitación, Carlos entró con una botella de sidra y una sonrisa nerviosa. No quiero que te enfades conmigo, dijo mientras se sentaba a su lado. Solo quiero que sepas que haré lo que sea para que seas feliz. Hablaré con papá para que te deje conocer a otros chicos. Bueno, eso si me dejas. Claro, Raquel dudó, pero aceptó probar. Sin embargo, la situación solo empeoró. Carlos comenzó a mostrar un lado controlador y, una noche, sin que Raquel pudiera evitarlo, la despertó con un gesto que la dejó helada. La joven se sintió atrapada en una tela de araña invisible, sin poder moverse ni gritar. ¿Te gusta este lado mío?, le susurró Carlos, con ojos brillantes de obsesión. Al día siguiente, Carlos apareció con un video en el móvil, grabado aquella noche sin el consentimiento de Raquel. Esto quedará entre nosotros, le dijo, con una sonrisa torcida. Si intentas irte, sé que puedo usarlo. La joven sintió que su mundo se desmoronaba. Su familia, su refugio, era ahora su prisión. Peor aún, sus primos, que hasta entonces parecían hermanos protectores, comenzaron a mirarla con otros ojos, y pronto, sin que pudiera evitarlo, se vio envuelta en una dinámica cada vez más oscura y peligrosa. Los días se convirtieron en una mezcla de miedo, deseo reprimido y confusión. Raquel, vestida con blusas de seda y faldas ceñidas que resaltaban su figura esbelta, se debatía entre la necesidad de escapar y una extraña dependencia hacia aquellos que la mantenían cautiva. Los zapatos de tacón que usaba para aparentar seguridad crujían sobre el suelo de madera de la casa, mientras ella caminaba con la cabeza alta, ocultando sus lágrimas detrás de un maquillaje perfecto. Una noche, mientras observaba la luna llena desde la ventana de su cuarto, Raquel tomó una decisión. Quería trabajar, ser independiente, tener su propio piso en Salamanca o en algún rincón de la ciudad donde nadie la conociera. Pero al contarle esto a Ramón y a sus hijos, la respuesta fue unánime y rotunda. No, aquí no hay sitio para chicas que quieran vivir solas, le dijeron, con voces que no admitían réplica. Eres parte de esta familia,
y aquí seguirás. Raquel sintió que su alma se fracturaba cada día más, pero también reconocía que no podía seguir viviendo así. ¿Cómo romper las cadenas invisibles que la mantenían prisionera? ¿Quién podría ayudarla? Aquella noche, mientras el viento azotaba las persianas y la tormenta rugía en el exterior, Raquel escuchó un susurro desde el pasillo. Una voz que no esperaba, una voz que prometía respuestas y peligro. Raquel, hay algo que debes saber, dijo alguien. Algo que cambiará todo lo que creías. La joven se quedó paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándose si por fin podría liberarse o si su destino estaba sellado para siempre, y así, la historia de Raquel apenas comenzaba, envuelta en secretos que nadie en Candelario se atrevía a revelar. ¿Qué misterios escondía su familia? ¿Quién era realmente ese susurro en la oscuridad? El pueblo entero parecía guardar silencio, pero Raquel estaba decidida a romperlo. Aunque tuviera que enfrentarse a la tormenta más feroz, ¿podrá Raquel encontrar la llave de su libertad? ¿O estará condenada a vivir atrapada en la sombra de su propia sangre? El reloj no se detiene, y la noche, como un telón oscuro, promete revelar secretos que nadie esperaba. Los primeros rayos del alba se colaban tímidos por las rendijas de la vieja ventana de la casa familiar en Candelario. Raquel, con el cabello despeinado y la piel aún marcada por el sueño, se levantó lentamente de la cama. Su vestido de algodón blanco, sencillo pero ceñido justo en la cintura, dejaba entrever la silueta de sus curvas con una delicadeza contenida que resultaba casi hipnótica. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, y un ligero aroma a jazmín flotaba en el aire, como el suspiro de una esperanza todavía latente. Aquella mañana no era una cualquiera. El susurro que había escuchado la noche anterior no la dejaba en paz. ¿Quién había hablado? ¿Qué secretos guardaba su familia? Mientras se vestía con una blusa de seda color carmín y una falda lápiz negra que destacaba su figura esbelta con una elegancia casi provocativa, Raquel repasaba en su mente cada palabra, cada sombra, cada paso que la había llevado hasta ese punto. En la cocina, su tío Ramón ya estaba preparando el café. El hombre, de rostro curtido por los años y con unas cejas pobladas que parecían querer juntarse, la miró de reojo y masculló un saludo sin levantar la voz. Sus 3 hijos estaban en la mesa, cada uno con una expresión diferente. Carlos, el mayor, parecía cansado pero al mismo tiempo decidido. Héctor, el del medio, jugueteaba con una cucharilla, mientras Luis, el menor, evitaba mirar a Raquel directamente. ¿Qué pasa, Raquel?, preguntó Ramón con un tono que no admitía retruque. Pareces preocupada. Ella sonrió, intentando ocultar la tormenta interna. Nada, tío. Solo pienso en el día que tengo por delante. Quiero encontrar un trabajo, ¿sabes?, dijo, con un guiño cómplice. Ya me he cansado de ser la princesa encerrada del castillo. Ramón soltó una carcajada seca, y sus hijos intercambiaron miradas cómplices. ¿Y quién te va a emplear a ti?, bromeó Héctor, levantando la mirada con un brillo burlón. Aquí todas las chicas del pueblo terminan casadas con alguien de la familia o en la cocina. Raquel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero respondió con una sonrisa firme, pues que se preparen, porque voy a ser la excepción. Voy a demostrar que puedo hacerlo sola. Luis, el más joven, se levantó y acercó una taza de café a Raquel con un gesto tímido. Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar conmigo, susurró, casi sin atreverse a hablar. La complicidad con Luis despertó en Raquel una mezcla de ternura y un deseo secreto que ella misma no entendía del todo. Había algo en la dulzura de su primo menor que la hacía sentir segura, como si entre los muros de aquella casa pudiera encontrar un refugio distinto, menos opresivo, pero la sombra de Carlos era alargada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Raquel se encontró con él en el corredor. Vestía una camisa azul oscuro que resaltaba sus hombros anchos, y unos pantalones de pana que le daban un aire despreocupado, aunque sus ojos tenían una intensidad inquietante. Raquel, dijo Carlos con voz baja, he pensado mucho en lo que pasó. Sé que no he sido justo contigo. Quiero compensarte. Ella frunció el ceño, mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con más videos? Con amenazas, Carlos negó con la cabeza, pero la tensión en sus manos delataba su nerviosismo. No. Esta vez quiero que sea diferente. Quiero que seas feliz. Y si para eso tengo que dejarte ir, lo haré. Raquel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Era posible? ¿Acaso Carlos estaba realmente dispuesto a ceder?
Pero justo cuando estaba a punto de responder, la puerta del salón se abrió de golpe y apareció Ramón, con una sonrisa tensa y una mirada que parecía esconder algo. Hablemos en la sala, ordenó. Hay cosas que debes saber. Raquel, la joven, siguió a su tío, con el pulso acelerado y la ropa rozando su piel con una mezcla de calor y frío. En la sala, Ramón cerró la puerta con suavidad y se sentó frente a ella. No puedo seguir ocultándotelo, empezó. Nuestra familia tiene secretos, cosas que ni tú ni tus primos podéis imaginar. Raquel tragó saliva, mientras la tensión en el ambiente se hacía casi palpable. ¿Qué secretos?, preguntó con voz débil. Ramón bajó la mirada, y en ese instante, el sonido de un móvil cortó el silencio. Era un mensaje de texto, pero ninguno se atrevió a mirar hasta que Ramón, con manos temblorosas, encendió la pantalla y leyó en voz alta: Raquel, cuidado con lo que haces. No todo es lo que parece. Hay ojos que te observan, y no todos quieren tu bien. Un escalofrío recorrió la espalda de Raquel, que miró a su tío con los ojos muy abiertos. ¿Quién puede querer hacernos daño?, preguntó casi en un susurro. Ramón apretó los puños y, con una voz grave, respondió: eso es lo que vamos a descubrir. Pero debes estar preparada. Lo que viene no será fácil. Raquel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía seguro se desmoronaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar la verdad? ¿Quién sería la verdadera amenaza en su propia familia? La tormenta exterior empezó a intensificarse, y las luces de la casa parpadearon, como si el destino mismo estuviera jugando con ellos. Raquel se levantó, con una determinación renovada y una pizca de miedo en el corazón. Sabía que, si quería liberarse, tendría que enfrentarse a sombras mucho más oscuras que las de su propia sangre, y mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, un pensamiento cruzó su mente al ritmo de los truenos. ¿Y si el verdadero enemigo no era su familia, sino alguien oculto entre ellos? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y el reloj no daba tregua. La noche, con sus secretos, apenas había comenzado. La noche cayó sobre Candelario con un manto oscuro y denso que parecía envolver cada rincón del pueblo en un susurro inquietante. Raquel, aún con la mente agitada por la revelación de su tío Ramón y el misterioso mensaje, decidió que ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas, aunque le costara enfrentarse a los fantasmas del pasado y a la sombra que parecía crecer dentro de su propia casa. Se vistió con cuidado, escogiendo una blusa negra de encaje que dejaba entrever su piel sin ser demasiado atrevida, combinada con unos pantalones ajustados de cuero que resaltaban sus piernas largas y esbeltas. Sus zapatos de tacón, negros también, hacían un sonido decidido sobre el suelo de madera mientras bajaba las escaleras con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza, como un tambor anunciando una batalla. Al llegar al salón, encontró a Ramón mirando por la ventana, con el ceño fruncido y la expresión perdida en la tormenta que rugía afuera. Sus 3 hijos estaban dispersos, cada uno en su mundo, pero todos parecían tensos, como si intuyeran que algo iba a cambiar. Raquel, dijo Ramón sin volverse, hay algo que debes saber antes de que te aventures a buscar respuestas sola. Ella se acercó, cruzando los brazos, intentando mostrar seguridad. No puedo quedarme aquí esperando a que todo se resuelva solo. Necesito saber la verdad. ¿Qué pasa realmente en esta familia? Ramón suspiró y se giró lentamente, con ojos cansados pero decididos. Hace años, tu abuela materna, una mujer fuerte y misteriosa llamada María del Carmen, hizo un pacto con un hombre que nadie conoce. Un pacto que ha marcado a nuestra familia con una maldición silenciosa. Raquel parpadeó, sorprendida. La palabra maldición resonó en su cabeza como un eco oscuro. ¿Una maldición?, repitió. ¿Estás hablando en serio? Ramón asintió, y añadió con una sonrisa amarga. Sería más fácil creer en un fantasma que en lo que realmente está pasando. Por eso hemos mantenido todo en secreto. Pero ahora, parece que la maldición está despertando y está afectando a todos nosotros. En ese momento, Héctor se acercó con un gesto nervioso, rompiendo la tensión. ¿De verdad crees que esto tiene que ver con lo que le está pasando a Raquel?, preguntó. Porque, si es así, estamos en un lío gordo. Raquel sintió como una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. Podría ser cierto que todo lo que había sufrido estaba conectado con algo más grande, más oscuro. Decidió que la única forma de avanzar era ir a la vieja casa de su abuela, un caserón abandonado en las afueras del pueblo, donde se decía que ocurrían cosas extrañas. La leyenda contaba que María del Carmen había dejado pistas allí, escondidos en los rincones más oscuros,
Tengo que ir, dijo Raquel con voz firme. Allí encontraré las respuestas. Ramón la miró con preocupación, pero finalmente asintió. Te acompañaré, dijo. No dejaré que te metas sola en ese lugar. Mientras se preparaban para salir, Luis apareció con una linterna y una mochila. Su expresión era seria pero decidida. Yo también voy, anunció. No podemos dejar que te enfrentes a esto sola. Así, los cuatro emprendieron el camino bajo la lluvia, envueltos en chaquetas gruesas y bufandas que apenas los protegían del frío cortante. La noche se hacía más oscura y el viento parecía susurrar secretos olvidados mientras avanzaban hacia la casa. El caserón de María del Carmen se alzaba entre árboles retorcidos y maleza, con las ventanas rotas y la puerta principal colgando de una bisagra, como una boca abierta que invitaba a entrar y a perderse en sus sombras. Raquel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero avanzó con paso firme, iluminando con la linterna los muros cubiertos de musgo y las grietas que dejaban entrar la humedad y el misterio. Dentro, la casa olía a polvo, a madera vieja y a secretos que llevaban años ocultos. En el salón principal, encontraron un antiguo baúl cubierto de telarañas y polvo. Ramón lo abrió con esfuerzo, y dentro descubrieron cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un diario con la tapa de cuero desgastada. Raquel tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Hoy he sellado un pacto que protegerá a mi familia, pero a un precio terrible. La sombra que he convocado vigilará nuestras vidas, asegurándose de que nunca nos alejemos del camino marcado, y castigará a aquellos que intenten huir. La lectura dejó un silencio pesado en la habitación. Nadie sabía qué decir, pero todos sentían que algo muy oscuro y peligroso había despertado. De repente, un crujido rompió la calma. Una sombra se movió en el pasillo, y una figura apareció al fondo, con una sonrisa enigmática y unos ojos que brillaban con malicia. Pensabais que los secretos de la familia estaban enterrados para siempre, dijo con voz fría. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Raquel tragó saliva, mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos, dejando tras de sí un rastro de misterio y peligro. La tormenta seguía rugiendo afuera, y dentro del caserón, las luces parpadeaban, como si la propia casa temblara ante la presencia que acababa de aparecer. Raquel supo, en ese instante, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el verdadero enfrentamiento con la maldición apenas comenzaba. ¿Quién era aquella figura enigmática? ¿Qué buscaba? ¿Y qué secretos aún quedaban ocultos en las sombras de la familia? La respuesta, sin duda, destrozaría todo lo que Raquel creía saber sobre su propia historia. La figura oscura avanzaba lentamente por el pasillo, con una elegancia casi sobrenatural que contrastaba con el estado ruinoso del caserón. Sus pasos resonaban sobre el suelo de madera, cada uno marcando un latido en el corazón de Raquel que parecía sincronizarse con el crujido de las tablas. La joven sintió como una mezcla de temor y fascinación la inmovilizaba, mientras la sombra se detenía justo frente a ella, desvelando un rostro que, aunque familiar, estaba envuelto en un aura inquietante. No te asustes, Raquel, dijo con voz aterciopelada. Soy Lucía, la hija de María del Carmen, tu abuela. Y también la guardiana de nuestro secreto más oscuro. Raquel parpadeó, intentando asimilar la revelación. ¿Cómo podía ser posible que Lucía estuviera allí, en esa casa abandonada, cuando todos creían que había desaparecido hacía años? ¿Tú, estás viva?, preguntó con voz temblorosa. Todos pensábamos que habías muerto. Lucía sonrió, una sonrisa que destilaba misterio y un punto de desafío. La muerte no siempre es lo que parece en esta familia. Yo elegí quedarme aquí, entre las sombras, para vigilar que el pacto no se rompiera. Pero últimamente, las cosas han cambiado, y temo que la maldición esté a punto de liberarse. Raquel sintió como el peso de esas palabras caía sobre sus hombros como una losa. La maldición, ese destino oscuro que había marcado a su familia, ahora parecía más real que nunca. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, desesperada por encontrar una salida. No quiero que esta maldición destruya lo poco que queda de nosotros. Lucía se acercó, sus ojos brillando con una intensidad hipnótica. Hay una forma, dijo, pero es peligrosa. Tendrás que enfrentarte a lo más profundo de la oscuridad familiar, arriesgarlo todo, incluso tu propia alma. Raquel asintió, decidida. No había vuelta atrás. Mientras hablaban, Ramón y los primos observaban en silencio, sintiendo que la historia que creían conocer se transformaba en un laberinto de enigmas y sombras. De repente, un golpe seco resonó desde el sótano. Todos se miraron, y Raquel sintió que algo, o alguien, los estaba esperando en la penumbra.
nos espera algo más que secretos, murmuró Héctor, tragando saliva. Esto es solo el principio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Raquel tomó la linterna y bajó los primeros peldaños hacia la oscuridad, seguida por la familia, sabiendo que cada paso los acercaba a un destino incierto y a una verdad que podría cambiarlo todo para siempre. La atmósfera en el sótano era densa, cargada con un olor a humedad y madera vieja que parecía impregnarse en la piel. Raquel bajó los escalones con cautela, su blusa de encaje negra rozando la barandilla mientras sus tacones resonaban suavemente sobre el suelo de piedra. La penumbra envolvía el lugar, apenas iluminado por la linterna que temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes que hacían que las paredes parecieran moverse con vida propia. Ramón y sus hijos se agrupaban detrás de ella, sus respiraciones formando nubes en el aire frío. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir ocasional de las vigas y el latido acelerado de sus propios corazones. Raquel sintió como una corriente helada recorría su espalda, y un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura la atravesó de pies a cabeza. Al final del pasillo subterráneo, una puerta de hierro oxidado se alzaba, cubierta de símbolos extraños y grabados antiguos, como si guardara un secreto olvidado por el tiempo. Lucía se acercó lentamente y, con dedos delicados pero firmes, deslizó la mano sobre los símbolos, murmurando palabras en un idioma desconocido. La puerta emitió un sonido metálico, como un suspiro que liberaba siglos de silencio, y se abrió lentamente, revelando una pequeña habitación iluminada por velas negras que proyectaban una luz tenue y misteriosa. Dentro, sobre una mesa de madera tallada, descansaba un libro antiguo, encuadernado en cuero gastado, con letras doradas que brillaban débilmente. Raquel se acercó, sus ojos fijos en el volumen que parecía irradiar una energía oscura y seductora. Este es el libro del pacto, explicó Lucía. Aquí están escritos todos los secretos y las reglas que nuestra familia ha seguido sin cuestionar. Pero también hay una forma de romper la maldición, si tienes el valor suficiente para enfrentar sus pruebas. Raquel sintió una mezcla de temor y excitación recorrer su cuerpo, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible que la separaba de su vida anterior. Su vestido ceñido dibujaba líneas suaves sobre su figura, y el leve aroma a jazmín y vainilla que llevaba consigo parecía intensificarse en aquel espacio cargado de misterio. ¿Y qué pruebas?, preguntó, con la voz entrecortada. Lucía la miró con intensidad. Pruebas de coraje, lealtad y verdad. Tendrás que enfrentarte a tus propios demonios, a las mentiras que te han contado y a la oscuridad que se esconde en tu corazón. En ese instante, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Ramón giró la cabeza, y un destello de preocupación cruzó su rostro. No estamos solos, susurró. Algo o alguien nos ha seguido hasta aquí. La tensión se volvió palpable. Raquel sintió como sus sentidos se agudizaban, percibiendo movimientos en la penumbra. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre alto, de ojos fríos y sonrisa torcida, vestido con ropas oscuras que parecían absorber la luz. Creí que no llegaríais tan lejos, dijo con voz grave. Pero el pacto es mío tanto como vuestro, y no permitiré que lo rompáis. Raquel sintió que su cuerpo se tensaba, cada músculo preparado para la confrontación. El aire se volvió denso, casi eléctrico, y la batalla por el alma de su familia estaba a punto de comenzar. Con una mezcla de miedo y determinación, Raquel dio un paso adelante, dispuesta a enfrentarse a ese oscuro enemigo. Sabía que no podía fallar, porque en juego estaba mucho más que su libertad, estaba la salvación o la condena eterna de todos los que amaba. Mientras la tormenta rugía afuera y las velas parpadeaban amenazadas por una brisa invisible, la joven sintió que cruzaba el umbral entre la inocencia y la oscuridad, entre la sombra y la luz, y en ese instante, una risa baja y siniestra resonó en la habitación, prometiendo que la batalla apenas comenzaba, y que la verdad que buscaba podría ser más peligrosa de lo que jamás imaginó.